significa estar consciente? ¿Y si eso que tú crees que es tu conciencia no fuera más que un eco distante de lo que realmente eres? ¿Cuántas veces has confundido el autoconocimiento con el control y la presencia con la anestesia? No vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos. Anaïs Nin. Vivimos en una era donde todo exige una respuesta rápida, una solución eficiente, y donde incluso el sufrimiento tiene que ser racionalizado. Pero en el silencio de las noches largas, cuando se apagan las luces y el mundo calla, algo dentro de nosotros todavía susurra: ¿será que me perdí de mí mismo? ¿Cuántas capas se colocaron sobre tu esencia hasta que olvidaste cómo era? Este video no trata solo de conciencia. Habla del más doloroso y revelador de los paradojos que un ser humano puede vivir: creer que está despierto, cuando en realidad está dormido dentro de su propia mente. Vamos a recorrer juntos este camino que comienza en la racionalidad y desemboca en el territorio nebuloso del sentir, una travesía entre lo visible y lo invisible, entre lo que muestras al mundo y lo que incluso tú mismo te niegas a ver, porque todos nosotros, en algún momento de la vida, hemos sido como Trista, ese personaje que parece fuerte y funcional por fuera, pero que guarda, en lo más profundo, una herida que nunca sanó porque nunca fue verdaderamente sentida. Hoy quiero hacerte una invitación íntima, no solo a pensar, sino a sentir. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez eso que llamas conciencia no sea más que una versión editada de la realidad, cuidadosamente curada por traumas, repeticiones y silencios no digeridos? Vivimos en una época que venera el autocontrol. Sé consciente de tus actos, dicen. Domina tus emociones, entiende tus reacciones, racionaliza tus impulsos. Pero ¿y si esa conciencia no fuera tan lúcida como creemos? ¿Y si eso que llamamos autoconciencia no fuera más que el reflejo de una mente que ha aprendido a protegerse demasiado de sí misma? Trista creía saber quién era. Era racional, meticulosa, disciplinada, una mente brillante, incansable, capaz de transformar cualquier emoción en dato, cualquier conflicto en lógica. Y sin embargo, no sabía sentir, no sabía que no sabía. Ese es el centro del paradojo. Cuando la mente se vuelve tan hábil para protegerse, no solo enmascara el dolor, borra la propia memoria del dolor. Es lo que Carl Jung llamaba complejo inconsciente autónomo, partes de nosotros que operan en la sombra, guiando nuestros comportamientos sin que lo notemos. Pero Trista no era solo una historia. Trista somos todos nosotros en algún momento de la vida, cuando la lucidez se convierte en una actuación y la sensibilidad en una amenaza. La autoconciencia moderna suele reducirse a una especie de vigilante interno, un yo que observa al yo, juzgando pensamientos, analizando reacciones, catalogando sensaciones como si fueran objetos externos. Solo que la conciencia no es un catálogo, es presencia, es vulnerabilidad, es abrir espacio para el caos interno sin intentar organizarlo de inmediato. La filósofa Simone Weil dijo: la atención, en su forma más pura, es oración. Y esa forma pura no está hecha de respuestas, sino de entrega, de escucha, de estar completamente en un momento sin tratar de ordenarlo, sin correr hacia la solución. Pero eso exige algo que hemos desaprendido a cultivar: el valor de no saber, de sentarse en el vacío y encarar el hecho de que quizá la imagen que construimos de nosotros mismos no es más que un rompecabezas armado con piezas que heredamos de otros, padres, maestros, traumas, expectativas, y que confundimos con nuestra esencia. La verdadera autoconciencia no es una lente limpia sobre la realidad, sino el reconocimiento de que esa lente existe y que está sucia, agrietada, moldeada por experiencias que muchas veces ni siquiera podemos recordar. Trista no perdió solo sus sentimientos, perdió el acceso a su propia pérdida. Y eso, irónicamente, la volvió funcional, aceptable, aparentemente completa. ¿Alguna vez te has sentido así? Como si vivieras tu vida en una especie de tercera persona, como si te observaras reaccionar, hablar, sonreír, pero sin habitar realmente el momento. En ese estado, todo parece estar en orden, excepto por la sutil ausencia de significado. Es lo que Martin Heidegger llamó inautenticidad, cuando dejamos de ser autores de nuestra existencia y comenzamos a repetir los guiones sociales, esperando que eso nos devuelva algún tipo de identidad. Pero una identidad construida sin presencia es un fantasma, y la conciencia sin emoción es solo vigilancia. A veces, no es la ausencia de dolor lo que indica cordura,
es justamente la ausencia de percepción sobre ese dolor, y cuanto más creemos ser conscientes solo porque logramos explicarnos racionalmente, más nos alejamos de la conciencia real, esa que se revela cuando dejamos de intentar controlar lo que somos. ¿Estás listo para continuar este viaje? Porque de aquí en adelante no se tratará de entender, se tratará de reaprender a sentir. Hay algo profundamente revelador en la forma en que el cuerpo intenta salvarnos de nosotros mismos. No utiliza palabras, ni lógica, simplemente reacciona, se retuerce, se contrae, grita a través de dolores, compulsiones, insomnios y enfermedades. Mientras la mente analiza, el cuerpo vive y muchas veces sufre en silencio. Trista no escuchó a su propio cuerpo durante años. Los dolores, los espasmos, las opresiones en el pecho no eran tratados como mensajes, sino como ruidos, interferencias en su sistema de productividad. Ella, como muchos de nosotros, aprendió a responder a las señales del cuerpo con medicamentos, justificaciones y silencio. Pero el cuerpo tiene memoria y tiene insistencia. La filosofía oriental ya enseñaba que el cuerpo es el inconsciente visible. Lo que no logramos nombrar con palabras, el cuerpo intenta nombrarlo con síntomas. ¿Cuántas veces has sentido ese dolor de garganta que aparece cada vez que tragas una verdad? ¿O esa migraña persistente que surge después de días fingiendo que estás bien? La mente puede ser entrenada para negar, el cuerpo no. En el psicoanálisis, Freud llamó a esto el retorno de lo reprimido. Todo aquello que no se procesa emocionalmente regresa a través del cuerpo, no como memoria, sino como síntoma. Es una forma desesperada de existir, un grito interno que resuena en las fibras de los músculos, en los ritmos del corazón, en los temblores involuntarios. Trista, cuando era niña, tuvo episodios de dolor inexplicables, y tal vez eran, en efecto, inexplicables para quien siempre busca una causa externa. Pero ¿qué pasa cuando el sufrimiento nace desde adentro y una mente entrenada para la lógica se niega a escuchar el desorden emocional? La medicina moderna, por más poderosa que sea, con frecuencia silencia al cuerpo con fármacos, pero no lo escucha, y eso crea un tipo de alienación sutil, la sensación de vivir dentro de un cuerpo ajeno, que sufre sin motivo aparente, que enferma sin lógica, que incomoda sin razón. Pero siempre hay una razón. El filósofo Merleau-Ponty decía que el cuerpo es nuestro medio para tener un mundo. Si está enfermo, el mundo también lo está. Pero cuando negamos al cuerpo, negamos al mundo. Y entonces empezamos a vivir en una burbuja de racionalidad, donde todo parece tener sentido, excepto la vida. Trista solo empezó a sanar cuando dejó de tratar su propio cuerpo como una máquina descompuesta y comenzó a verlo como a una niña asustada que intenta llamar la atención. Es necesario reaprender a escuchar al cuerpo como quien escucha una canción antigua, cargada de recuerdos olvidados, con cada latido descompasado, una historia no contada, con cada respiración agitada, una emoción reprimida. Pero hay algo aún más profundo. El cuerpo siente lo que la mente no acepta, y por eso a veces nos lleva hasta el fondo del abismo, no para destruirnos, sino para devolvernos a nosotros mismos. ¿Cuándo fue la última vez que prestaste atención a tu dolor sin intentar explicarlo? El mundo en el que vivimos nos entrena para tratar el sufrimiento como debilidad, pero el dolor del cuerpo es, muchas veces, el último intento del alma de hacerse escuchar. Y solo cuando aceptamos ese dolor como un mensaje y no como un error, es que podemos empezar a traducir lo que realmente está ocurriendo dentro de nosotros, porque a veces el cuerpo no se enferma por debilidad, se enferma por exceso de resistencia, por cargar demasiado, por callar demasiado, por adaptarse demasiado a una mente que dejó de sentir. Quizá la pregunta correcta no sea ¿qué tiene mi cuerpo?, sino más bien ¿qué está intentando decirme que mi mente no quiere escuchar? Hay una especie de silencio que no libera, un silencio que no nace de la paz, sino del cansancio de sentir. Y en ese silencio, la lógica se instala como reina, promete claridad, control, previsibilidad. Pero lo que no nos dicen es que, a veces, la claridad viene al costo del alma. Trista era brillante. Podía transformar cualquier emoción en análisis, cualquier sufrimiento en estadística. Conocía los nombres de sus angustias, los diagnósticos médicos, los protocolos terapéuticos, pero ya no sabía llorar, no porque no quisiera, sino porque ya no sabía cómo. Existe un punto en el que pensar se vuelve una defensa tan refinada que la persona deja de vivir en el cuerpo y pasa a habitar únicamente en la mente.
Es como si se transformara en una observadora de sí misma, racional, precisa, inquebrantable y completamente desconectada. Nietzsche decía que la razón es muchas veces solo la abogada de las pasiones. Pero ¿qué sucede cuando ni siquiera las pasiones son admitidas? Cuando la emoción está tan reprimida que ni la abogada aparece para defenderla. Vivimos en una cultura que exalta el control emocional como la virtud suprema: ser frío, calculador, prudente, evitar explosiones, esconder las lágrimas, mantener la compostura. Pero en nombre de esa racionalidad, ¿cuántos de nosotros estamos muriendo por dentro? Trista vivía en lo que yo llamo realidad de superficie. Todo parecía estar en orden: el currículum, los elogios, los premios, las sonrisas. Pero ahí, entre un éxito y otro, existía un vacío. No ese vacío dramático, de película. Era un vacío técnico, un silencio aséptico que limpiaba el alma de cualquier rastro de vulnerabilidad. Decía que no le importaba, pero la verdad era que no sentía lo suficiente como para que le importara. Es aquí donde el paradoja se instala de forma más cruel. Entre más inteligente eres, mayor tu capacidad para convencerte de que todo está bien. Encuentras explicaciones para todo, te vuelves un maestro en justificar tu apatía, en racionalizar tu cansancio, en describir con precisión el dolor que no sientes. El alma, en ese proceso, se va apagando poco a poco, como una vela que, aunque aún ilumina, ya no calienta. Y lo más peligroso es que todo eso parece normal, funcional, incluso admirable. Trista, como tantos de nosotros, creía que estaba evolucionando porque sentía menos. Pero la evolución emocional no es ausencia de dolor, es la capacidad de habitarlo sin ser destruido por él. La mente que apaga el alma es una mente sobrecargada, una mente que se cansó de perder, que creó defensas tan efectivas que se volvieron prisiones. La escritora Clarice Lispector decía: «Soy como tú me ves. Puedo ser tan ligera como una brisa o tan fuerte como un vendaval. Depende de cuándo y cómo me veas pasar». Pero Trista ya no era vista, ni siquiera por ella misma. Era una presencia ausente, un reflejo de su propia lógica. Cuando el alma se apaga, la vida pierde textura, los días dejan de tener sabor, el amor deja de calentar, el dolor deja de incomodar, no porque se haya ido, sino porque ya no somos capaces de sentirlo. Y así seguimos, funcionales, productivos, admirados y vacíos. Pero llega un momento en que el cuerpo, el inconsciente, el mundo, cobran la factura, y cuando eso sucede, no hay lógica que alcance. Trista tuvo que llegar al colapso para darse cuenta de que su lucidez era una armadura. Brillante, sí, pero también solitaria, fría e insostenible. Tal vez, al final, lo que más necesita sanar no sea el dolor, sino esa racionalidad que lo encubre, porque el verdadero antídoto contra el vacío no es más razón, es el valor de volver a sentir. Y entonces, ¿qué queda después del colapso? Cuando la lógica falla, cuando el cuerpo ya no aguanta, cuando incluso el silencio pierde sentido, ¿qué sigue latiendo dentro de nosotros? Para Trista, quedó un cuerpo cansado, una mente en ruinas y un alma a punto de despertar. Y eso, aunque parezca trágico, es un privilegio, porque pocos llegan a ese punto y tienen la oportunidad de reconstruir su propio yo con las manos aún temblorosas, pero vivas. El proceso no fue milagroso, fue gradual, fragmentado, a veces brutalmente honesto. Se construyó con pequeñas decisiones: levantarse de la cama aunque no tuviera ganas, mirarse al espejo aun cuando evitaba su propio rostro, respirar con atención cuando el aire parecía un extraño. Volvió a aprender a mirar el mundo con los ojos de una niña herida, y solo entonces comenzó a sentir de nuevo. Nietzsche decía que hay que tener caos dentro de uno para dar a luz a una estrella danzante. Trista tuvo que despojarse de las certezas, abandonar las narrativas que la protegían, dejar morir a la mujer que lo sabía todo para que naciera la mujer que por fin podía sentir algo. En ese proceso, se reencontró con su propia fragilidad y descubrió que sentir dolor no la hacía débil, la hacía humana, que llorar no era una regresión, era un lenguaje, que emocionarse no era inestabilidad, era una respuesta a la vida. La sensibilidad, descubrió, no era una carga, era una brújula, y cada lágrima era una coordenada, señalando el camino de regreso a casa. Pasó por terapias profundas, como la EMDR, donde los recuerdos no solo se accedían, sino que se volvían a sentir. Lloró no por los dolores de hoy, sino por los de ayer, que nunca tuvieron permiso de existir. Se permitió sentir nostalgia de sí misma, de un tiempo en el que aún no estaba adormecida, y por primera vez
No intentó entenderlo todo, simplemente estuvo presente. Esa es la esencia del retorno. Dejar de lado la búsqueda obsesiva de respuestas y abrirse a preguntas que no tienen palabras, solo sensaciones. La filosofía existencialista habla mucho sobre la libertad, pero no se trata de la libertad de hacer lo que uno quiere, es la libertad de ser quien uno es, incluso cuando eso implica atravesar territorios oscuros, íntimos, donde nadie más puede acompañarnos. Trista descubrió que el amor, por sí misma, por los otros, por la vida, solo florece cuando hay espacio interno, y que ese espacio no se abre a la fuerza, sino con la entrega. Tal vez lo más sorprendente de este viaje no sea reencontrarse con la emoción, sino reconocer cuánto nos anestesiamos para poder sobrevivir, y cómo esa anestesia, aunque útil por un tiempo, cobra un precio alto, la pérdida de nuestra propia historia. Trista reconstruyó su historia no cambiando el pasado, sino finalmente sintiendo lo que antes había silenciado. Tocó sus cicatrices con ternura, no con vergüenza. Hizo las paces con la niña asustada que un día aprendió a racionalizar todo porque no sabía que sentir también era válido. Y entonces, en un gesto casi imperceptible, pero inmenso, perdonó, no solo a los demás, sino a sí misma, por haberse perdido durante tanto tiempo. Ese es el viaje de regreso a la sensibilidad. No un retorno romántico o simple, sino una travesía valiente hacia el centro de uno mismo, donde las lágrimas tienen nombre, el dolor tiene voz y la vida, textura. Porque solo cuando nos damos permiso de sentir otra vez, es que finalmente volvemos a vivir. ¿Alguna vez has pensado en cuántas veces confundiste sobrevivir con estar lúcido? ¿En cuántas ocasiones elogiaste tu frialdad, cuando en realidad solo estabas demasiado cansado para sentir? La verdadera conciencia no es una línea recta, clara, iluminada. Es un campo de neblina, en el que avanzamos tanteando, donde cada paso exige el valor de encontrar no respuestas, sino a uno mismo. Trista nos muestra que hay un tipo de renacimiento que solo ocurre cuando aceptamos morir a esa versión de nosotros que creamos para agradar, para protegernos, para funcionar. Y eso duele, pero también libera. En el fondo, tal vez no se trate de saber quién eres, tal vez se trate de reconocer todo lo que dejaste de sentir para poder ser quien el mundo esperaba. Y en ese reconocimiento, algo se enciende. No se puede despertar la conciencia sin dolor. Carl Jung. Pero una vez despierta, jamás vuelve a callar. Y entonces, incluso en medio del caos, empiezas a escuchar algo que no viene de afuera, ni de la mente, ni del miedo. Empiezas a escucharte a ti mismo. La pregunta que queda no es ¿quién soy?, sino ¿cuántas versiones de mí siguen dormidas dentro de mí, esperando a que tenga el valor de despertarlas? Hubo una noche, de esas en las que el mundo parece haberse desacelerado solo para que podamos escuchar mejor lo que llevamos dentro, en la que desperté con una angustia antigua. Era como si una versión de mí, olvidada desde hace mucho tiempo, estuviera intentando salir a la superficie. No había un motivo claro, ningún acontecimiento importante el día anterior, solo un silencio distinto, casi denso, casi doloroso. Me levanté, fui a la cocina, y mientras calentaba agua para un té, me descubrí recargado en la barra, mirando al vacío. Fue en ese momento cuando me di cuenta. Hacía mucho que no sentía nada de verdad, ni dolor, ni alegría, ni enojo. Todo se sentía filtrado, como si hubiera un vidrio grueso entre la vida y yo. Y me pregunté, ¿en qué momento de la vida empezamos a vivir en modo automático? Esa pregunta se quedó conmigo durante días, me atravesó, y fue de esa herida, de ese no lugar emocional, que nació el deseo de crear este video. No como una respuesta, sino como un susurro que dijera, «Hey, yo también estoy intentando entender qué fue lo que nos pasó», porque, en el fondo, eso es lo que somos aquí, un grupo de personas tratando de reconectarse con algo que fue silenciado en nombre de la lógica, de la productividad, de la madurez. Aprendimos que sentir demasiado es debilidad, y lo aprendimos también que, cuando dejamos de sentir, lo llamamos evolución. Pero yo creo en otro tipo de madurez, una que incluye las lágrimas, los tropiezos, los recuerdos borrosos y los silencios incómodos, una que entiende que la sensibilidad no es lo opuesto a la fuerza, es su origen más profundo. Y por eso te agradezco tanto por estar aquí, porque este canal no trata de videos, se trata de presencia. Cada vez que ves, comentas, compartes o simplemente sientes algo que tal vez ni puedas nombrar, me ayudas a recordar por qué empecé esto. Y aún más importante, me recuerdas que no estoy solo.
Tu dolor tiene eco aquí. Tu duda tiene un lugar. Y hasta tu apatía. Sí, ella también es bienvenida, porque habla de algo que ha estado enterrado por tanto tiempo que ya no sabe cómo pedir ayuda. Ahora quiero ofrecerte algo que no es para cualquiera, pero sí es para ti, que llegaste hasta aquí buscando respuestas más profundas sobre quién eres y hacia dónde va tu vida. Cree algo que va más allá de un libro. Construí un mapa para el alma, un manual que une ciencia, filosofía y pensamiento crítico para ayudarte a romper patrones mentales, cuestionar tu identidad y reconstruirte desde la raíz. Esto no es un ebook de frases bonitas, es una guía para quienes ya no soportan vivir en modo automático. Si sientes que algo dentro de ti clama por un cambio, por evolución, por claridad, entonces este es tu momento. Haz clic en el comentario fijado y accede ahora al manual de la autotransformación. No lo leas por curiosidad. Léelo porque tu vida depende de ello, y si decides comenzar este camino, no serás la misma persona al final del trayecto. Este video fue una travesía, y si te tocó de alguna forma, que sepas que esa conexión es real, aunque sea silenciosa. A través de la pantalla, de la distancia, de las diferencias, hay algo en nosotros que aún late, que aún quiere volver a casa. Entonces, gracias por no dejar de sentir, por estar en este camino conmigo, por permitirme entrar en tu madrugada, aunque sea por unos minutos para recordarte que hay vida ahí dentro, aunque todo parezca frío, aunque el mundo no entienda, aunque hayas olvidado cómo se siente. Siéntete abrazado, con cariño, con verdad, con todo eso que no cabe en palabras. Si este video te hizo pensar, dolió un poquito, o te dieron ganas de llorar sin saber muy bien por qué, haz clic en el like. Es la forma moderna de decir, yo también sentí eso. Cuéntame aquí en los comentarios, ¿qué parte de ti está intentando despertar últimamente? Puede ser un recuerdo, una emoción, un deseo. Compartir es una forma hermosa de empezar a reconectar. Y si todavía no te has suscrito, sinceramente, ¿qué más tiene que pasar? El universo ya te dio el video correcto, en el momento justo. Y estos videos de aquí al lado, bueno, uno de ellos quizá te haga recordar algo que pensabas que habías olvidado, y el otro te van a hacer cuestionarte si en verdad ya despertaste. Pero claro, eso solo lo vas a descubrir si tienes el valor de hacer clic.